Y ya le damos la bienvenida a Agustín Datelis. Bueno, con 3 números: producción industrial, venta minorista y lo que es el interés de la deuda, ¿no? Que recién terminábamos hablando de eso. Ajá. Ese número es terrorífico. Es terrible. ¿Cómo estás, Rodo? Primero, buenas noches. Buenas noches. Es terrible y aparte cada uno de ellos tiene que ver con el otro. Vamos a ver, si te parece... Bueno, arranquemos con el que vos marcaste como tal, digamos. Eso es lo que la Argentina pagó en el primer semestre de este año de intereses de la deuda. El número asusta, 428.961 millones de pesos. Pero aparte, para ponerlo en dimensión, si vos tomás el presupuesto nacional y mirás todo lo que son los gastos operativos, o sea, todos los gastos que tienen que ver con las partidas presupuestarias vinculadas a que el Estado funcione, pago de salarios, salud, educación, etcétera, sumás todos los gastos operativos, no el gasto social, jubilaciones, eso no, el gasto operativo es prácticamente un poquitito muy cerca equivalente a esto. ¿Qué quiere decir? Que hoy se está pagando lo mismo por intereses de la deuda que lo que utiliza el Estado para sostener todo su funcionamiento. ¿Y sabés qué es el problema que hay detrás de esto? ¿Cuál es? Que esto va creciendo como una bola de nieve. Y el año que viene va a ser peor. Claro, porque vos tenés que refinanciar la deuda, los mercados internacionales están cerrados para la Argentina, las tasas de interés son muy altas, el famoso riesgo país marca eso, y entonces ese crecimiento con dinámica de bola de nieve, lo que va haciendo es que, con la lógica de este gobierno, profundice la política de ajuste, y esa política de ajuste implica recortar partidas presupuestarias de este gasto operativo que te comento para alcanzar ese déficit cero primario, que no es el que contempla intereses de la deuda, y garantizarle a los acreedores internacionales que estos intereses se le van a seguir pagando a cualquier costo. Ahora, esto hay que pagarlo, ¿no? Para pagarlo el país debería comenzar a ser productivo, cosa que hoy no lo es. Claro. ¿Sí? Una de las materia productiva del país vive mucho del mercado interno. Todos sabemos que la Argentina, Claro, digamos, gran parte de su economía funciona por el mercado interno. A las ventas minoristas, mes de junio estamos hablando, Claro, se desplomaron. por Entonces, eso, como 2% es un montón. Claro, por eso te decía todo que tiene que ver con todo, y si vamos en este sentido, vos fijate, ventas minoristas en junio, esto es junio contra junio del año pasado, pero además, esta medición la realiza la CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, hace muchos años que tiene un indicador, mensualmente mide qué es lo que pasa con la venta minorista, que es un termómetro del consumo interno, ¿no? Bueno, son, este dato, 18 meses consecutivos de variaciones así interanuales negativas, 1 año y medio de variaciones negativas. Con esa caída, ¿por qué los precios siguen aumentando? Bueno, ese es el gran tema. ¿Por qué? Desde mi punto de vista, porque el gobierno lo que generó a lo largo de todo el último tiempo fue inflación de costos. Es decir, producto del aumento de tarifas, de la devaluación del tipo de cambio, después de haber montado una bicicleta financiera, generar atraso cambiario, el salto del 2018. Todo eso fue generando un componente de inflación que lo que te llevó es al peor de los mundos. ¿Cuál es el peor de los mundos para la macroeconomía? Lo que se llama estanflación, la combinación de recesión en el plano de la actividad económica, es decir, una economía que cae en términos de actividad y no para de caer, junto a una inflación persistente, elevada, sostenida. Este es el proceso que hoy estamos viviendo en Argentina. A mí me preocupa cuando el gobierno celebra que se desacelera un poquitito la inflación Lo que pasa en es este que contexto el gobierno está en un momento que celebra la expectativa, es decir, viste, como que el gobierno celebra la expectativa. Se va a hacer un acuerdo, por ahí se firma el acuerdo, todavía no lo firmamos, y ya estamos haciendo números como gastando a cuenta. Sí, y genera la expectativa, y en términos comunicacionales de generación de expectativa, digamos, les funciona, constantemente trabajan con eso. Ahora, la realidad de los números, de lo que está pasando con la economía de fondo, es esto. Y vos pensá, además, Rodo, que este dato de ventas minoristas, que te digo es inédito por la extensión, te hablaba de 1 año y medio seguido de variaciones negativas, y por la dinámica, la profundidad de la caída, porque vos pensás que este dato de caída de 12,2 es contra junio del año pasado, en plena corrida cambiaria, donde ya el mercado interno se había debilitado fuerte. Es decir, no te estás comparando contra un muy buen mes, entonces vos decís caigo por eso. Te estás comparando con un mes pésimo y seguís cayendo, ¿viste? Eso preocupa. Y además, el consumo es el principal componente de lo que se llama la demanda en economía. El 70% de toda la demanda tiene que ver con el consumo. Esto quiere decir que es el principal motor que te explica que haya crecimiento en la economía. Bueno, y la industria... Claro, y la otra pata es esta. ¿Por qué? Porque vos decís, el tema de la deuda, el ajuste, caen las ventas minoristas, la señal que recibe el aparato productivo negativa, junto con las altas tasas de interés, etcétera, te llevan a este último dato, que es el de la
caída de la producción industrial. Esto se conoció la semana pasada, dato oficial del INDEC, 9,8% es el acumulado. O sea, si vos tomás los 6 primeros meses de este año contra el mismo periodo del año pasado, casi 10% de caída. Y atrás de esto, ¿qué hay? Pérdida de empleo, obviamente, que es el gran dato sensible que tanto nos preocupa a todos. Gracias, Agustín. Gracias, Rodo, a vos por la invitación. Bueno, empieza la campaña, ¿no? Y vamos a comenzar a ver a algunos candidatos desde los municipios, que es donde comienza a construirse la política. Pero claro, ¿cómo va a ser el presidente con las promesas incumplidas?